Bueno, le cedo la palabra a la doctora Zarevsky. Gracias. Hola, buenas tardes acá en Argentina. Supongo que también ahí en México ya es la tarde, ¿no es cierto? Un gusto estar con ustedes, muy agradecida por la invitación, un gusto estar acá nuevamente para compartir lo que vengo desarrollando. Bueno, muy interesante, voy a tratar de hacer articular con la presentación que tuvimos recién. Muy interesante también. Les pido que si no se me escucha bien o alguna cuestión técnica me avisen. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y ustedes me van a decir si está todo correcto. Sí, sí se ve, doctora. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, la propuesta entonces de mi presentación tiene que ver con compartirles un estudio que realizamos acerca de la incorporación del inventario de factores psíquicos protectores para el envejecimiento en su versión abreviada como aporte a la valoración gerontológica integral. La hemos realizado con un equipo de investigadores de Argentina y de Chile justamente a lo que apunto con esta presentación es que, digamos, la creación de esta herramienta, em, justamente les voy a compartir la aplicación práctica, ¿no? Que es un poco el lema de este encuentro que ustedes están haciendo, la gerontología aplicada, su soporte en la praxis y la investigación. Bien. Para poder dar cuenta de en qué consiste esta herramienta, que quizá la mayoría no la conozcan aún, de inventario el FAPREN, eh, tengo que en primer lugar explicarles someramente cuál es la fundamentación teórica con la cual fue creada. Tiene que ver con lo que vengo desarrollando académicamente en todas estas décadas ya de trabajo, que tiene que ver con la posición anticipada que tenemos respecto a nuestro envejecimiento desde jóvenes y aun cuando somos mayores. Entonces, se trata de ser previsores respecto a nuestro futuro desde jóvenes e ir armando reservas, como vamos a ver, no solo la reserva cognitiva que tiene tanta difusión, sino que lo que intento mostrar es una visión más integral de lo que es un ser humano envejeciente. ¿Cómo anticipamos nuestra vejez? ¿Cómo la vamos diseñando? ¿Y cómo intervenir con quienes no están dispuestos a ser previsores? Porque justamente lo interesante de las historias de vida que nos relataba la maestra Montserrat es la búsqueda de la autonomía y el reconocimiento, pero encontramos personas que desisten de buscar la autonomía y el reconocimiento, que no están en condiciones, no se muestran en condiciones de buscar. Y mi intento es entonces mostrar cómo a través de esta herramienta lo que podemos detectar es quiénes tienen factores protectores para así lograrlo, mientras que otros presentan factores de riesgo psíquico que no les permiten justamente seguir en la búsqueda de reconocimiento y de autonomía. Entonces, poder detectar a través de esta herramienta puntualmente cuáles son los factores de riesgo que presentan las personas en esta búsqueda. Respecto a las actitudes, respecto a nuestro envejecimiento, en las últimas décadas contamos con la evidencia científica muy abundante del equipo de la doctora Becca Levy de Estados Unidos, que viene a demostrar esto que vengo planteando desde hace décadas, que es esta importancia que tiene cómo nos vamos posicionando desde jóvenes respecto a nuestro envejecimiento. Porque ellos encuentran, entre otros resultados, que la posición y la actitud que adoptemos, cuando es positiva, va a incidir en cómo lleguemos a la vejez, porque se encuentran que se logra una vida en general más larga y saludable cuando la persona tiene una actitud positiva de adaptación a su envejecimiento, una presión arterial más baja,
menor riesgo de padecer demencia y más propensión a tomar medidas de salud preventivas. Entonces, de ahí la importancia de poder detectar cómo está posicionada la persona frente a su proceso de envejecimiento. Sabemos que en el curso de la vida, que es el paradigma actual en gerontología, tan solo hay un consenso que tan solo un 25% va a depender de nuestro código genético, mientras que el resto va a tener que ver con las condiciones ambientales, lo que se llaman condiciones ambientales o el estilo de vida de la persona. Entonces, ¿qué es lo que va a incidir a nivel biológico? Como sabemos, como se suele difundir, llevar adelante una dieta saludable y realizar actividad física, y todo el resto va a tener que ver, en cuanto a condiciones que se llaman así ambientales, con las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones vinculares de nuestro envejecimiento y las actitudinales. La actitud que tenemos frente a nuestro envejecimiento, que es la que menos investigación tiene, en lo que menos se investiga y se interviene, por lo tanto, es respecto a lo actitudinal. Sin embargo, tan importante es lo actitudinal que, como entendemos, va a incidir en que tengamos la motivación para llevar adelante una dieta saludable, para realizar y sostener la actividad física, para ir armando nuestro entorno social desde jóvenes como sujetos proactivos, para ser previsores en lo económico respecto a nuestro futuro y para ir armando nuestros vínculos. De ahí sostengo entonces, sigo sosteniendo y reafirmando la importancia de lo actitudinal, y eso es lo que viene a aportar justamente la psicogerontología, es decir, en nuestra biografía, cómo fuimos armando el proceso de envejecimiento. Entonces se trata de construir nuestra salud física y mental, apostando por un envejecimiento saludable, que es el lema actual del diseño de envejecimiento saludable, pero para eso la persona tiene que poder apostar por el logro de un envejecimiento saludable. Para eso, entonces, va a ser importante detectar en el curso de la vida de la persona las decisiones que fue tomando al respecto, las metas que se va proponiendo y cómo va reajustando sus metas a partir y a través de los cambios que nos va a promover el curso de la vida para el futuro. Entonces, la posibilidad de reformular las metas, que de eso se trata, poder ir reformulando nuestras metas, el sentido de la vida, el propósito que nos vamos planteando para nuestra vida, va a ser expresión de flexibilidad. O sea, tan sencillo como eso. La persona tiene que tener la suficiente flexibilidad para ir reformulándose. En realidad, aceptar lo que implica en nuestra vida envejecer va a venir a cuestionar aspectos de nuestra identidad actual, es decir, todo lo que tiene que ver con los sostenes, los pilares de nuestra identidad en cuanto a la imagen corporal, en cuanto a los roles familiares, en cuanto a el rol laboral. Todo eso se va a poner en cuestión, la identidad centralmente, y por eso el planteo es que se requiere de una identidad flexible. Por eso hemos elaborado uno de los últimos libros con el equipo docente interdisciplinario esta propuesta de teoría de identidad flexible como factor protector en el curso de la vida, el factor protector nodal del cual vamos a ver que se derivan los indicadores que son los factores protectores. Se trata entonces de ser flexibles con una actitud flexible frente a los cambios. Este libro lo pueden encontrar y bajar en forma libre de la página del instituto que dirijo, el institutoiniciem.com. Entonces, ¿cuál es el desafío del envejecimiento? Se trata simplemente de que el envejecimiento, en este desafío a la identidad, nos implica adaptarnos a los cambios y a los límites que nos va poniendo en evidencia el curso de la vida. Y ahí se va a poner en juego, como decía, la cuestión de la identidad y en relación a la autonomía. ¿Cómo juega la posibilidad de conservar la autonomía en la vejez en la medida que podamos adaptarnos a esos cambios y limitaciones? La resiliencia va a tener que ver entonces con la posibilidad, frente a esos cambios y límites, de ir transformándonos y de reinventarnos
a partir de esos cambios y limitaciones, de modo de poder conservar la autonomía. Ahora, esto va a requerir replantear en todos nosotros las posiciones extremas y rígidas frente a los cambios y límites. Justamente estas posiciones extremas y rígidas van a tener que ver con personas que siguen aferradas, que no pueden soltar su amarre, digamos, a determinadas cuestiones de su pasado que no pueden soltar. Esa es una clave fundamental que les traigo. O sea, la necesidad de soltar esos amarres que nos sostienen en dependencia de vínculos o de mandatos, como planteaba de alguna manera la disertante anterior, Montserrat, esos mandatos, esos sojuzgamientos, determinados vínculos dependientes que no le permitían a la persona desarrollar el sentido propio que le querían dar a su vida. Personas que durante su vida, curso de vida, no pudieron darle un sentido propio porque vivieron, digamos, sojuzgadas al sentido que otros le daban o porque, digamos, estaban sostenidas en alguien, por ejemplo, ser la esposa de, que les daba el brillo que cuando pierden por la viudez o porque, digamos, esa pareja decae de ese pedestal en que lo tenían, entonces también decaen y no están en condiciones de renovar el sentido de su vida. Ese sería un extremo, que son aquellas personas que fueron dependientes toda su vida de algo o de alguien, de alguna manera sometidas, pero también entregadas, digamos, ¿no? Y que no pueden soltar esas amarras. Y el otro extremo, la otra posición extrema es la contraria, o sea, personas que es lo que llamo, que le dieron un sentido propio a la vida, pero es lo que llamo vivieron apoyados en un bastón único, es decir, le dieron un sentido único a su vida. Por ejemplo, el caso de la madre, que el único sentido de su vida fue ser madre, o el rol laboral en el hombre como paradigmáticos de estos casos, ¿no? Entonces son personas que no aceptan, digamos, el paso del tiempo y avasallan las limitaciones, no soportan adaptarse y perder, digamos, tampoco eso a lo cual también vivían aferradas, ¿no? Entonces, la clave que les estoy dando para una identidad flexible tiene que ver con poder soltar, dejar de estar aferrados a algo que sostenían en el pasado y, por otro lado, poder sentir que están en condiciones de seguir en la búsqueda, como nos planteaban las historias de vida de Montserrat, es decir, seguir en la búsqueda porque me falta ser, digamos, ¿no? Esa idea de que me falta ser, de que no lo logré todo todavía en mi vida, que me falta ser. Entonces, por un lado tenemos estos casos extremos, aquellos que resignan sus deseos, sus metas, el sentido de su vida, y en oposición aquellos que avasallan los límites, ¿no? Entonces, estos dos son los dos caminos que nos llevan a la pérdida de la autonomía. La pérdida de la autonomía porque los primeros, porque siguen siendo dependientes, cada vez más dependientes, como lo fueron toda su vida, y los segundos, porque de tanto avasallar los límites terminan en situaciones de riesgo. Y doy siempre como ejemplo las caídas frecuentes en la vejez en aquellos que avasallan los límites y no tienen en cuenta estas limitaciones del envejecimiento. Entonces, lo que estoy planteando es que en realidad la pérdida de la autonomía en la vejez va a tener que ver con toda una vida, digamos, donde esa identidad no se fue armando con autonomía. Lo que se requiere entonces es a lo largo de todo el curso de la vida, ir elaborando un difícil equilibrio entre los deseos que uno tiene y el sentido que uno le quiere dar a su vida, en equilibrio con las limitaciones. Es un difícil equilibrio que tenemos que ir armando durante toda la vida. Quienes lo logran dan cuenta de una identidad flexible, mientras que los que no lo logran y caen en esos extremos dan cuenta de una identidad rígida.
Esta es entonces la fundamentación teórica de lo que me permite plantear cómo sostener la vida en la vejez como una vida realmente humana, basándome en distintas disciplinas como este físico, que da una definición de lo que es la vida en general, en la biología, en el cosmos, y que nos permite aplicarlo a lo que es la vida en la vejez, en el envejecimiento humano, cuando plantea que la trama de la vida es una red flexible en continua fluctuación. Cuantas más variables se mantengan fluctuando, más dinámico será el sistema y mayor su capacidad para adaptarse a los cambios. Si la propuesta del envejecimiento es adaptarnos a los cambios, se requiere que seamos dinámicos, que estemos fluctuando en distintas variables, en una diversidad de vínculos y de intereses, y armando una red flexible internamente y con el exterior. Entonces, esta identidad flexible, cognitivo-emocional, va a ser esencial para generar y comandar la plasticidad neuronal, la fluidez en nuestra red interna psiconeuroinmunoendocrina, así como la plasticidad corporal y la apertura al armado de redes vinculares. O sea, la idea es que todo esto trabaja junto. No vamos a poder conseguir ser flexibles cognitivamente, mentalmente, si no lo somos emocionalmente, y de esa manera poder también ser flexibles a nivel corporal y a nivel del armado de nuevas redes vinculares. Entonces, está asentada esta propuesta, de la cual deriva la herramienta que les traigo, en el paradigma de la complejidad, la multicausalidad y para un abordaje inter y transdisciplinario del envejecimiento humano. Entonces, ¿sobre qué base de personalidad se asienta una identidad flexible y de qué factores personales dependerá la construcción de una identidad flexible frente a los cambios? Para eso he elaborado una serie de indicadores de cuándo podemos detectar a tiempo, preventivamente, pero aún cuando la persona ya es mayor, si estos indicadores de factores protectores para el envejecimiento de los cuales voy a dar lugar. Entonces, esta propuesta holística de lo que es el envejecimiento humano, lo que estoy proponiendo es que no solamente tenemos que ir armando una reserva cognitiva y el logro de la plasticidad neuronal, sino que tenemos que ir integrando a la reserva cerebral y cognitiva una reserva corporal, de tener en cuenta los mensajes de nuestro cuerpo, reserva emocional, reserva de vínculos, una reserva económica y una reserva espiritual para renovar el sentido de nuestra vida. Todo esto a partir de una identidad flexible, siendo flexibles en cada una de las áreas estas de nuestra vida, es lo que llamo ir armando la reserva humana para nuestra vejez. Estos son entonces, para detectar la posición anticipada y poder trabajarla, las 10 dimensiones de factores psíquicos protectores que caracterizan a una identidad flexible, y que además son las que sostienen el armado de las herramientas que fui armando para poder detectarlos a tiempo. Entonces, esta, digamos, es la condición básica, la dimensión básica, la flexibilidad y la disposición al cambio, del cual van a derivar determinadas condiciones psíquicas de estos factores protectores, pero además lo que quiero mostrarles es que produce además efectos biológicos y efectos sociales. No queda solo en lo psíquico, en lo actitudinal, sino que eso actitudinal va a repercutir en efectos biológicos y sociales. Por eso planteo que es un enfoque holístico y multidimensional. Como condiciones psíquicas, todos estos son factores protectores. Poder sostener el autocuestionamiento del yo soy así, no voy a cambiar. La autoindagación, ser personas reflexivas para poder, digamos, poder encontrar cuál es el sentido propio que le quiero dar a mi vida. La riqueza psíquica que me permite tener la permeabilidad para tener los poros abiertos hacia mis deseos, hacia mis fantasías, mi imaginación y poder recrearme a través de ellos.
Y como efectos biológicos, entonces, ejercer el autocuidado, poder aceptar un bastón, un audífono si los necesito para sostener la autovalidez, ir elaborando una posición anticipada gradual frente a las limitaciones biológicas, como ser los enlentecimientos, una posición anticipada de aceptación de la finitud, del gran límite que nos pone la vida, y como efectos sociales, poder compensar pérdidas con ganancias y en la medida que tenga diversificados mis vínculos y mis intereses y abiertos los vínculos intergeneracionales. Estas son las 10 dimensiones entonces de factores protectores en los cuales se basa la herramienta que fui elaborando. Sobre la base también del factor espiritual, como les decía, que nos permite renovar el sentido de nuestra vida, trabajar para nuestra trascendencia y todo el cambio de valores que debemos ir haciendo a medida que vamos envejeciendo. Entonces, estas son las herramientas que fui elaborando. Como herramienta cualitativa, el cuestionario Mi Envejecer, que fue publicado por Paidós en el 2014 para menores y mayores de 60 años, y que lo aplico siempre en la primer clase de toda carrera o de todo curso para que las personas que se dedican a esta temática primero puedan darse un espacio de reflexión para indagarse acerca de qué les pasa con el propio envejecimiento, además de otras aplicaciones de las cuales damos cuenta en el manual. Y como herramientas cuantitativas, el inventario FAPREN en sus dos versiones, la versión extensa y la versión abreviada, que es la que hoy en día les vengo a presentar la utilidad para la valoración gerontológica integral. Si nosotros apostamos a una atención centrada en la persona, teniendo en cuenta la biografía y las preferencias de la persona, lo que tiene sentido para ella, para poder ayudarla a elaborar un plan de vida, tenemos que ser capaces de poder detectar los factores predisponentes a la fragilidad que no solamente tienen que ver lo predisponente a la fragilidad con factores biológicos y ambientales, sino que también, como vengo planteando, esta fragilidad va a estar sostenida también en cómo fui armando mi identidad a lo largo del curso de vida. Y es el tema del último libro que podrán ver en la página, ¿m? Desde la subjetividad, cómo prevenir la fragilidad. Entonces, en la valoración gerontológica integral, sabemos que en cuanto al área emocional y mental, solamente se suelen detectar, tratar de detectar si la persona cuenta con deterioro cognitivo o con depresión o ansiedad. Es decir, desde una visión deficitaria, tratar de entender si la persona tiene patologías. Pero, ¿qué pasa con la posición de la persona frente a su envejecimiento? La conflictiva vincular que puede estar teniendo, los autocuestionamientos, los factores de riesgo de tener deterioro cognitivo o depresión, o sea, antes de que se precipiten estas patologías, eso pasa desapercibido. De eso no nos enteramos cuando hacemos una BGI. Entonces, en cuanto a la valoración psicogerontológica implicada, detectando solo esa presencia, no alcanza a ser abarcada la posición de la persona frente a su envejecimiento que nos permita conocer cómo lo está tramitando, la conflictiva que pudiera estar atravesando al respecto en los distintos órdenes de su vida. De tal modo, pasan desapercibidos para el equipo interviniente distintos planos de la vida psíquica del sujeto que hacen a sus modos de vincularse, a su sufrimiento psíquico, a sus autocuestionamientos, a sus angustias, a los cuales no se da lugar a que aparezcan. En una valoración gerontológica integral sabemos que se utilizan herramientas rápidas, de rápida aplicación y valoración. No podemos dedicarnos en una, y ni todos los profesionales están preparados para hacer una historia de vida exhaustiva. Entonces, lo que queremos demostrar es que aplicar el inventario FAPREN abreviado no, se corresponde con lo que podríamos encontrar en una historia de vida en cuanto a que la persona fue armando, cuenta con indicadores de factores protectores o de riesgo a lo largo de su vida.
Entonces, esta es la nueva herramienta que planteamos incorporar, el FAPREN abreviado, que hemos presentado en el último Congreso de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Obtuvimos un premio por esta investigación que ahora les comento. El propósito entonces fue la conveniencia de incorporar este inventario a la BGI, para demostrar la necesidad y el valor de incorporar esos aspectos subjetivos habitualmente no contemplados en la admisión en distintos ámbitos de práctica gerontológica, en las cuales se puede apreciar la dificultad para avanzar y sostener el enfoque de la complejidad en la gerontología, que incluya la subjetividad en juego en el envejecimiento. Entonces, los objetivos que nos planteamos fue verificar la correspondencia entre la narración de la vida de la persona y el FAPREN, o sea, a través de su historia de vida, la correspondencia con el FAPREN acerca de la presencia de factores protectores o de riesgo para el envejecimiento en el curso de su vida, y determinar la validez y conveniencia de incorporar entonces esta herramienta a la BGI. El método que utilizamos, desde un enfoque metodológico cual y cuantitativo, se llevó a cabo un estudio exploratorio descriptivo con un diseño no experimental de corte transversal. Los participantes fueron personas mayores de 55 años de edad, porque esta herramienta se aplica a lo largo de toda edad, digamos, lo proponemos a partir de los 22 años, de ambos sexos de distintas localidades de Argentina y de Chile. Y se trabajó con un muestreo no probabilístico por conveniencia o accidental. Los criterios de inclusión y exclusión fueron personas a partir de 55 años sin deterioro cognitivo a través de un Mini-Mental igual o mayor a 24 puntos, alfabetizadas, y se excluyeron personas con Mini-Mental menor o con dificultad para responder a los instrumentos. El muestreo quedó conformado por 36 personas con un rango de edad de 55 a 92 años, siendo 72% mujeres, 27% varones, y la nacionalidad 61% argentinos y 39% chilenos. Los instrumentos entonces fueron un cuestionario para la recolección de datos sociodemográficos, el relato del curso de la vida. Se exploró a través de entrevistas en profundidad, y respecto a la entrevista no se propuso una historia de vida por etapas, sino que lo que se intentó determinar es la presencia de factores protectores o de riesgo a través del relato del curso de la vida. Y para medir estos factores protectores se utilizó el inventario FAPREN abreviado con 30 ítems que se responden por sí o por no con un punto de corte de 14. Se aplica muy rápidamente y se valora muy rápidamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Podemos ejemplificar con el alto puntaje obtenido en las dimensiones de pérdidas, vacíos y compensación con ganancias, y en diversificación de vínculos e intereses. En el caso estoy dando ejemplos, de Paulina, al relatar que comenzó a trabajar en la parte administrativa de la empresa de uno de sus hijos a partir del fallecimiento de su esposo, situación que percibe como altamente positiva y que fortaleció el vínculo con sus hijos, dándole un nuevo sentido a su vida. Es decir, frente a las pérdidas, la compensación con ganancias y la diversificación de vínculos e intereses en correspondencia, o sea, el puntaje que obtuvo en estas dimensiones en correspondencia con el relato de su curso de vida. También es el caso de Emilia, quien arrojó una baja puntuación en la dimensión de riqueza psíquica y creatividad respecto a que rechazaría participar de juegos de imaginación, no se considera una persona con buen humor y considera que con la vejez se acaban las fantasías y el deseo sexual. Esto se correlaciona con sus expresiones respecto a su sexualidad y que solo está dispuesta para las necesidades de la familia y del negocio familiar. No hay posibilidades para ella para jugar, imaginar, fantasear y desear. Como ven, la correspondencia entre lo que relata y lo que obtenemos en la dimensión de riqueza psíquica y creatividad. Otra consideración a tener en cuenta es que en los casos en que han obtenido puntajes intermedios y altos, o sea, más de 20 puntos,
Resultó interesante detectar aquellas dimensiones con puntajes bajos, lo que fue indicador de los puntos de riesgo a trabajar. Esta es la riqueza de este instrumento, que nos permite puntualmente en cada persona ver, más allá de los factores protectores, cuáles son los puntos de riesgo a trabajar. Y del mismo modo, por el contrario, en los casos en que el puntaje total obtenido resultó bajo, menos de 19 puntos, se consideró importante detectar las dimensiones que arrojaron puntajes altos como indicadores de los factores protectores con que cuenta la persona que permitieron apoyarse en ellos a fin de promover cambios en los puntuados como factores de riesgo. Es decir, si una persona es flexible, si una persona es reflexiva, nos va a permitir eso como factores protectores trabajar, por ejemplo, la falta de autocuidado. Juana, con valores totales altos, presenta el más bajo puntaje en la dimensión 6, o sea, no refleja justamente conciencia de la importancia del autocuidado y dedica mucho tiempo a su marido enfermo, quien depende 100% de su cuidado. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de alguien que se dedica al cuidado de su marido enfermo y que no le presta atención a su propio autocuidado. Y eso lo refleja como bajo puntaje en la dimensión del autocuidado para sostener la autovalidez. Y al preguntarle por su salud, responde, a veces voy al médico, pero no tengo tiempo para seguir el tratamiento que me indica. Ya tendré tiempo para preocuparme de mí. Es el caso de Ada, con un puntaje total de 18, la cual manifiesta que la esfera laboral era su único apoyo y objetivo de su vida. Acá tenemos un ejemplo del único bastón al que me refería. Considera que al dejar de trabajar su vida se derrumbó y cuenta en general con una postura viejista. Llegar a viejo, dice, es ser descartable. ¿Mm? Sin embargo, se detectó en las dimensiones 1 y 3 la posibilidad de flexibilidad y de autocuestionamiento a partir de una actitud reflexiva y de autoindagación. Eso nos permite entonces trabajar este punto de riesgo. El FAPREN entonces, en su versión abreviada, ha demostrado ser una herramienta robusta en términos de la consistencia de sus ítems y su validez y confiabilidad. Se considera de relevancia el constructo evaluado por el inventario y sus dimensiones, en tanto permiten dar cuenta de aspectos de personalidad asociados a la calidad del envejecimiento. Es la herramienta entonces que proponemos para poder detectar estas cuestiones aquí desarrolladas y sin tener que indagar toda la biografía en una BGI, en todo caso lo haremos después, una vez evaluada la primera valoración, da cuenta de los aspectos fundamentales que aparecen en la historia de la persona acerca de cómo está posicionada frente a su envejecimiento, de cómo fue resolviendo de modo flexible o rígido los avatares de su curso de vida. Entonces se trata de que en la admisión advenga el sujeto en el trabajo interdisciplinario, que no quede como sumatoria de partes evaluadas, para lo cual habrá que flexibilizar los dispositivos, adecuar la BGI a los distintos ámbitos y flexibilizar a los profesionales a través de una formación interdisciplinaria que abarque la complejidad del envejecimiento. Contemplar las dimensiones que hacen a su curso vital, valores, preferencias, gustos, reconociendo su autodeterminación, son condiciones indispensables para diagramar intervenciones acordes a sus necesidades, no reflejadas en la BGI vigente en la actualidad. Además, obliga a virar a un cambio de paradigma desde la dimensión psicogerontológica. No solo se deben evaluar déficit, sino identificar y valorar la presencia de factores en esa dimensión que nos permiten compartir con otros profesionales aquellos aspectos que pueden ser fortalezas o dificultades en la forma en la que cada sujeto afrontó y afronta las cuestiones de su envejecer. Herramientas breves y de rápida administración como el FAPREN abreviado permiten valorar de manera inmediata el riesgo e implementar estrategias de abordaje para su prevención y para los tratamientos para la intervención. Y finalmente les quiero comentar que hay varios países que están aplicando, validando esta herramienta. Por ejemplo, en Colombia, en la Universidad del Bosque, están realizando la validación
de este inventario para población adulta colombiana a través de semilleros de investigación e innovación en salud mental, a través de un equipo interdisciplinario de la Facultad de Enfermería, la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina. Venimos trabajando en esta validación. Bueno, esto es finalmente entonces lo que quería compartir con ustedes. Si hay preguntas, comentarios, estoy dispuesta a escucharlos. Bueno, lo que ustedes digan entonces.